Muy buenas y bienvenidos a vuestra comunidad trader. Espero que todas y todos estéis bien. Mi nombre es Raúl y soy el fundador de Trading Inversión. En el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de tendencias en el trading y por qué es importante saber distinguir y también identificar los tipos de tendencia. Pues bien, la respuesta sería porque nos van a permitir identificar el sentido de los movimientos del mercado, sacar conclusiones y poder tomar decisiones basadas en estos movimientos. Bien, la definición de las tendencias serían que podríamos definir las tendencias en trading como la dirección en la que se mueve un activo de manera sostenida en un intervalo de tiempo. Y aquí me gustaría hacer un inciso para recordar el concepto de la acción del precio y de las temporalidades, puesto que es muy similar en los gráficos y funciona como datos en función de un periodo de tiempo. Dicho esto, por lo general podemos hablar de tres movimientos claros que nos van a definir como una tendencia. Y estos serían tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. A continuación vamos a identificar una tendencia alcista porque el activo presenta mínimos y máximos cada vez más altos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí que lo vamos a ir dibujando poco a poco para que veáis un poco cómo identificar este tipo de tendencias. Vamos a poner el título aquí. Se nos va. Vale. Vamos a trasladar un poco el gráfico y vamos a hacerlo aquí mismo, como si fuera un lienzo en blanco. De acuerdo, pues sería tal que un movimiento así. Y aquí ya estaría. Vamos a cambiarle un poco el color. Un color que se vea, por ejemplo, en este amarillo. Y ahora vamos a dibujar lo que sería la línea de tendencia. Que sería esta. Más o menos. Y aquí la tendríamos. La vamos a cambiar el color. Vamos a poner este color que se ve. Y esta sería la tendencia. Recordemos que se identifica porque el activo presenta mínimos y máximos cada vez más altos. Vamos a identificar esos mínimos. Y aquí tendríamos un mínimo. Esto lo vamos a poner diferente para que lo podamos diferenciar. Vamos a poner otro color. No, vamos a ponerlo en blanco. Vale, aquí tendríamos un mínimo
identificamos otra zona de mínimos. Aquí tenemos otro mínimo. Vamos por el siguiente. Y aquí tenemos otro mínimo. ¿De acuerdo? Esto es un dibujito que hacemos pues para, a modo de ejemplo, en tendencia alcista, recordamos. Y ahora vamos a dibujar o a detectar esos máximos crecientes. Aquí tenemos un máximo y esto lo vamos a hacer con una línea lisa. Vamos a identificar otro máximo. Aquí lo tenemos. Y vamos a identificar otro máximo. Bien, aquí más o menos lo tenemos dibujado, lo que sería un desglose de una pequeña tendencia alcista, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado lo que ha hecho el precio, aquí lo podemos ver, que es esta línea amarilla, donde va haciendo unos retrocesos y unos impulsos. Tenemos una línea que hemos trazado en tocando los mínimos, ¿de acuerdo? Y esta será nuestra línea de tendencia, en este caso tendencia alcista. Y aquí tenemos identificados los máximos que ha ido haciendo. Por tanto, tenemos que una tendencia alcista presenta mínimos y máximos cada vez más altos. Vemos como este mínimo es más alto que este y vemos como este mínimo es más alto que este. Lo mismo pasa en los máximos. Vemos este máximo que alcanzó y posteriormente vemos este máximo al cual ya ha superado y este que ha superado a su vez a este. ¿De acuerdo? ¿Cómo tendríamos que operar este tipo de tendencia? ¿Vale? Explicar que existen muchas maneras de operar y muchas estrategias, pero aquí vamos a hablar de un concepto muy básico, el cual sería comprar en mínimos y vender en máximos, es decir, los retrocesos, comprar en los retrocesos y vender en los máximos, ¿de acuerdo? ¿Qué sería esto? Pues sería ni más ni menos que, vamos a ampliar aquí un poco, si nos deja, y sería comprar en esta zona de aquí, ¿vale? Que ha tocado la línea de tendencia, para posteriormente vender tras este impulso, ¿de acuerdo? Donde colocaríamos, por ejemplo, el stop loss de seguridad, pues por debajo de este mínimo. Vamos a ponerlo en rojo, que se vea, y aquí también lo vamos a poner para aclararlo. Aquí pondríamos lo que sería el stop loss, ¿vale? Y lo pondríamos en esta zona, ¿de acuerdo? Por debajo del mínimo, porque si aquí acaba la tendencia y hay una corrección más fuerte, nos saltaría el stop de protección, tendríamos una pequeña pérdida, pero no perderíamos todo nuestro capital, ¿de acuerdo? Pero esta operativa sería buscando el impulso de nuevo y aprovechando esta línea de tendencia del activo, ¿de acuerdo? El cual sería importante pues identificar luego ya según nuestra estrategia
y nuestra gestión del riesgo, ¿vale? Pero esto ya son otros temas. Aquí estamos explicando un poco el concepto básico de cómo tendríamos que operar este tipo de tendencias, ¿de acuerdo? Y cómo las podemos identificar, ¿vale? Si ahora nos vamos aquí a un gráfico real, vamos a ponerlo en diario. Por ejemplo, aquí tendríamos una buscamos aquí una tendencia alcista. Aquí la tenemos. Por ejemplo, aquí vemos aquí una tendencia, en este caso alcista, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en un color que se vea. Aquí lo tenemos. Claramente es un ejemplo donde se puede observar bien. Esto es de la empresa Boy Gaming con ticker BYD, gráfico diario. Y aquí podemos observar esta tendencia alcista, ¿vale? Que nos llevó de un precio mínimo aproximadamente de $6 a un precio de entre 66 y $70, por redondear. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Es lo que hemos explicado en el ejemplo anterior que he dibujado y que hemos comentado, que siempre se van dando mínimos y máximos crecientes. Si aquí empezamos a identificar esos mínimos, nos vamos a dar cuenta rápidamente. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos otro mínimo. Recordamos que estamos en diario, ¿eh? Esto fue una tendencia alcista bastante larga, ¿de acuerdo? Identificamos algún mínimo más, por ejemplo, en esta zona. Vale, lo vamos viendo. Vamos viendo que estos mínimos cada vez son más altos, ¿de acuerdo? Requisito fundamental de las tendencias alcistas. Y vemos como sus máximos también. Si vemos aquí un máximo, marcamos otro máximo aquí, marcamos otro máximo aquí. ¿Veis cómo se va cumpliendo, de acuerdo? Veis que este máximo de aquí, por ejemplo, que no lo tenemos marcado, como es más alto que el anterior. Lo vamos viendo cada vez. Y sus mínimos de la misma manera. Recordamos la operativa. Si hubiéramos entrado aquí con un stop por debajo de este mínimo, buscando el impulso y buscando la rentabilidad para llegar a estos nuevos máximos, ¿de acuerdo? Siempre es de la misma manera. Es un concepto básico, pero a veces lo básico es lo que mejor funciona, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir ahora con la tendencia bajista. En este caso, la tendencia bajista se identifica porque el activo presenta mínimos y máximos cada vez más bajos, ¿vale? Todo lo contrario
Vamos a poner esto en 5 minutos. Y nos vamos a ir aquí. Todo lo contrario de la tendencia alcista, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí tendencia bajista, ¿de acuerdo? Para poder explicar, vamos a ponerlo también en azul. ¿No es el mismo que habíamos puesto este? Sí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos. Vale, y ahora vamos a hacer un pequeño dibujo, pues, como hemos hecho antes. En este caso sobre lo que sería una tendencia bajista. Tendríamos aquí un retroceso, volvería a bajar, esto lo vamos a cambiar el color también y nos vamos a ir a este color. Bien, aquí tendríamos una tendencia bajista porque presenta mínimos y máximos cada vez más bajos. Vamos a dibujar una línea de tendencia que nos identifique todo esto. La vamos a cambiar el color. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? Y aquí tendríamos la tendencia bajista. Y ahora vamos a identificar esos mínimos y esos máximos como hemos hecho antes con la tendencia alcista. Y aquí tendríamos estos mínimos. Y aquí tenemos un mínimo. Le cambiamos el color. Vamos a buscar otro mínimo, que sería en esta zona de aquí. Vamos a buscar el siguiente mínimo. Vale, a modo de ejemplo ya lo tendríamos. Y ahora vamos a buscar esos máximos. ¿De acuerdo? Vamos a buscar los máximos ahora. ¿Qué serían estos? Estos los vamos a hacer con una raya lisa. Siguiente máximo. Vaya. Bien, a ver si nos deja. Ahora. Siguiente máximo. Y por último, vamos a marcar este. Vale, tenemos la tendencia ya bajista aquí dibujada en este ejemplo.
vemos como el precio ha ido oscilando, consiguiendo máximos cada vez más bajos y a la vez como sus mínimos han ido siendo cada vez más bajos. Esto nos determina y nos da la pista de que es una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Bien, este tipo de tendencia se debería de operar, bajo un concepto básico, ¿vale? Digo lo mismo que antes, hay muchas maneras y en estos ejemplos vamos a explicar un concepto básico de cómo se debería de operar tendencias bajistas, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos que hacer es lo contrario a lo que hemos hecho aquí en la tendencia alcista. Sería, en este caso, tendríamos una operativa en corto, en el cual esperaríamos un retroceso para poder vender y comprar más abajo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que si el precio está en tendencia bajista y tenemos aquí cómo se acerca a la línea de tendencia y tiene un retroceso, aquí tendríamos que entrar vendiendo, poniéndonos en corto, para poder comprar posteriormente en el siguiente impulso, ¿vale? Que sería este. Por lo tanto, una buena entrada sería esta zona y colocando, vamos a cambiar el color aquí, colocando nuestro stop en esta zona. Vamos a también a determinar con el texto. Vamos a poner aquí el stop. Porque así queda más claro. ¿De acuerdo? Nuestra entrada sería aquí, en este retroceso, poniéndonos en corto, ¿vale? Al contrario que hemos hecho aquí. Sería una venta, ¿vale? Esperando el impulso hacia abajo, que se acercaría de nuevo a lo que es la línea de tendencia bajista en este caso, para conseguir de beneficio de rentabilidad este impulso. ¿De acuerdo? Esto sería la forma básica de operar este movimiento. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos explicado lo que es la tendencia alcista, la tendencia bajista y ahora nos quedaría explicar lo que sería la tendencia lateral. ¿Vale? ¿En qué consiste la tendencia lateral? Se identifica porque el activo presenta mínimos y máximos dentro de un rango de precios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer otro inciso. Son, digamos, estas especies de cajas de larvas que en ocasiones comentamos en los análisis. ¿De acuerdo? Identificamos por que en la parte de arriba suele haber una resistencia y en la parte de abajo un soporte. ¿De acuerdo? Este tipo de tendencia lateral nos mantiene el precio en un rango. Si tuviéramos que hacer un pequeño dibujo, pues vamos a ver, vamos a poner aquí lo que sería la tendencia lateral. Y vamos a hacer un pequeño dibujo. Así que así voy a empezar por
por hacer aquí una pequeña línea. Bueno, mejor nos vamos a ir al gráfico real, donde lo vamos a poder ver mejor. Vamos a poner esto en gráfico diario. Si nos deja. Vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Nos deja o no nos deja? Venga, ahora sí que ha cambiado. Ahora nos deja. Vale, pues teníamos aquí el ejemplo. Vamos a borrar un poco todo esto. Bueno, vamos a ver la tendencia lateral después de estos problemas técnicos. Vamos a identificar esta tendencia de modo que no, pues sigue sin funcionar. Bueno, a ver si nos deja por lo menos acabar de explicar este concepto. Vamos a ver. Y aquí tenemos lo que sería la siguiente. Bueno, para poder explicar el concepto, esto sería una tendencia lateral, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos entre unos mínimos y unos máximos donde el precio va oscilando y va haciendo un rango, ¿de acuerdo? En este caso es sobre un gráfico real y estaría en un rango de entre 54 y los 72 dólares, ¿vale? Aproximadamente 71, ¿de acuerdo? Esto es una tendencia en la cual ni es alcista ni es bajista. Digamos que las compras y las ventas están bastante acotadas entre estos dos rangos en este caso, y el cual definiría lo que es una tendencia lateral. ¿De acuerdo? Este tipo de tendencia se debe de operar en un concepto básico, siempre comprando en los mínimos y vendiendo en los máximos, ¿vale? Y esto para que nos hagamos una idea, una vez detectada esta fase, podríamos ir comprando, por ejemplo, en estas zonas. Veis, por ejemplo, en esta zona de aquí, esperando el impulso hasta arriba, ¿de acuerdo? Aquí veis una corrección, veis que el precio vuelve a bajar, pero se mantiene en este rango. Sí que es verdad que aquí perforó este soporte, pero posteriormente volvió a este rango y podíamos haber comprado, por ejemplo, en esta zona de aquí, esperando también un retroceso, perdón, un impulso al alza. Aquí ni siquiera llego a estos máximos, pero bueno,
el concepto básico de cómo operar este tipo de tendencias laterales, ¿vale? Es bastante fácil de ver, ¿de acuerdo? ¿Dónde pondríamos el stop? Lo pondríamos siempre debajo de este mínimo, por ejemplo. Ahora sí que parece que vuelve a funcionar. Bueno, tendremos que revisar la conexión, ¿vale? Y este sería nuestro stop, por debajo de este mínimo, esperando el retroceso. Que el mercado se da la vuelta y en este punto donde prácticamente hemos entrado vuelve a bajar, nos sacaría del mercado con este stop, con una pequeña pérdida, pero sin perder mucho capital, ¿de acuerdo? Este sería donde tendríamos que vender, pues en estas zonas de aquí. Sabemos que el precio se ha comportado de esa manera porque lo hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Y este sería un poco lo que sería la tendencia lateral, ¿vale? Y sin más, esto es todo en el día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, si le has encontrado utilidad y le encuentras valor, recuerda suscribirte, dejar un like y un comentario, por favor. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.